El mundo estaba a punto de presenciar la catástrofe tecnológica mundial más crítica del momento. Estamos en el año 1992 y tanto los telediarios como los periódicos avisan de que un virus llamado Michelangelo se ha propagado de manera masiva por todos los ordenadores del planeta. Este virus no era una broma. Lo más aterrador de Michelangelo no era solo su capacidad destructiva, sino su sutileza. El virus se extendía sin que los usuarios lo notaran, esperando pacientemente hasta que llegara su momento de actuar, el 6 de marzo. Sin un previo aviso, todo tu disco duro podía ser borrado, dejando tu ordenador completamente inservible. Imagina la angustia que era no saber si tu ordenador estaba infectado, o peor aún, encender tu ordenador y encontrar que Michelangelo había dejado tu PC como un pisapapeles. Tanto los usuarios como empresas entraron en pánico al ver que una bomba de relojería acechaba sus sistemas e intentaron de todo para poder ponerle freno a lo que parecía ser un desastre imparable. Sí, los apocalipsis informáticos son algo cíclico, como el efecto 2000 o el miedo a que unos hackers rusos usen tu ordenador para minar bitcoins. Pero esta fue la primera vez que todo el planeta se dio cuenta de que éramos muy dependientes de los ordenadores y muy vulnerables. Así que os voy a contar cómo Michelangelo puso en jaque a todo el sector informático desde su descubrimiento hasta cómo las empresas especializadas trataron de erradicar a este virus. Y si os parece interesante, ya sabéis, suscribíos y dadle a like para que os contemos más historias como esta. ¡Comenzamos! Nos encontramos en un momento crucial de la historia de la tecnología. La década de los 90 fue testigo de la popularización en el uso de computadoras personales gracias a empresas como IBM, que ya en los 80, concretamente en el 1981, lanzó el primer ordenador personal que tenía por objetivo alcanzar a todo tipo de usuarios, más allá de universidades, laboratorios o institutos gubernamentales. En esta época, compañías como Microsoft estaban empezando a consolidar su dominio en el mercado con sistemas operativos como MS-2 y las primeras versiones de Windows. El Internet de los 90 era el gran tesoro de esta época. Era todo un lugar por descubrir. Foros, pop-ups infinitos, chats como Messenger o Terra, tus primeras descargas piratillas, partidas al Quake 3 y lo que más me viene a la cabeza al pensar en esa época es el ruidito del módem al encenderse y cómo se te quedaba la cara cuando se colgaba internet porque tu madre estaba usando el teléfono fijo. Recuerdos para no olvidar. Esto era una de las cosas más legendarias que tenían los 90, y es que los modem podían alcanzar velocidades trepidantes, desde 28 kilobytes hasta unos flamantes 254. No sabemos lo afortunados que somos con las tarifas de ahora. Descargar contenido era una odisea en ese entonces, y es que por esto la información se trabajaba en disquetes o en CDs. Los CDs eran para programas más grandes, y los disquetes todavía era lo que se usaba para intercambiar contenido, documentos, imágenes y aplicaciones más pequeñas. No era el método más rápido ni mucho menos, pero era el sistema más accesible de la época. Sin embargo, la tendencia de los disquetes tenía un punto débil crítico: la propagación de virus. Los virus en esa época no eran tan comunes como a día de hoy, pero su existencia ya era conocida por los usuarios más adeptos. La mayoría de los virus se transmitían a través de los disquetes infectados y, aunque ya existían antivirus con los que estar a salvo, los usuarios no estaban concienciados sobre el daño que podía causar el malware. Aunque esto cambió con la llegada del virus Michelangelo, que desató un miedo masivo sin precedentes. El virus Michelangelo fue descubierto por primera vez en febrero de 1991 por el veterano experto australiano en antivirus Roger Riordan. Riordan era el cerebro detrás de Vet, un antivirus popular en Australia. En la época existía un virus llamado Stone, que era un virus informático del sector de arranque creado en 1987. Es uno de los primeros virus que existieron, y un PC infectado con la versión original tenía la probabilidad de 1 entre 8 que la pantalla mostrara: tu PC ahora está drogada. No contentos con esta frase, también había otra que decía: legalicen la marihuana. Michelangelo era una variante del virus Stone, y ciertamente no había nada inusual en la forma en que se propagó que sugiriera que sería más problemático que cualquier otro virus del momento. Pero aquí llega el plot twist de Michelangelo. Ojo, resulta que Michelangelo, una vez infectaba tu ordenador, quedaba dormido hasta el 6 de marzo, fecha en la que si encendías tu PC infectado, se acabó. Tenías un pisapapeles con pantalla. El motivo de la fecha es básicamente el día del nacimiento del artista, Miguel Ángel. Si esto no era suficiente, Michelangelo era capaz de infectar todos los discos que pasaban por el ordenador. Cuando el PC arranca con un disco duro o disquete nuevo, lo detecta y lo infecta.
Este es el ingrediente clave por el que Michelangelo tiene una capacidad de infección brutal. El pánico estaba a punto de desatarse y tendrá una serie de consecuencias. It's known as the Michelangelo virus. The virus may affect any kind of computer at home, school, or in the office. Michelangelo virus is a computer program which attaches itself to other programs and on March the 6th erases hard disks. Computer users won't be joining in all the celebrations for Michelangelo's birthday this Friday because on that day a new and deadly virus is scheduled to strike computers around the world. Periódicos y televisión empezaron a hacerse eco del virus Michelangelo y se desató una ola de pánico a nivel mundial. Los medios de comunicación de la época contribuyeron a amplificar el miedo con titulares que auguraban la destrucción masiva de datos en millones de ordenadores. Era la primera vez que un virus informático copaba titulares en los medios. Esto planteaba una situación muy delicada para el sector empresarial, por lo que las empresas empezaron a mover ficha en busca de una solución que pudiera salvar todo el trabajo que contenían esos ordenadores. Sin embargo, parecía una carrera a contrarreloj. Una de las mayores empresas encargadas de fabricar software en Estados Unidos, Leading Edge, reportó el 28 de enero de 1992 que había enviado 500 PCs infectados por el virus entre el 10 y el 27 de diciembre del año pasado. Por lo visto, el virus se había propagado a través de un disco de instalación de drivers de un proveedor de módems. Intel también tuvo problemas con su servicio de impresión Lance Pool, distribuyendo disquetes de instalación infectados a sus clientes. Calcularon que unos 839 disquetes estaban infectados y tuvieron que cortar la distribución. El pronóstico no pintaba nada bien y la cosa se puso aún peor cuando John McAfee, fundador de McAfee, todo eso hemos oído hablar de esa compañía de seguridad informática, declaró que Michelangelo debería haber infectado ya unos 5 millones de dispositivos. Antes de la aparición del virus Michelangelo, los antivirus ya existían, pero no era una herramienta de uso común. El primer antivirus que se ha documentado se ha desarrollado en la Universidad Hebrea de Jerusalén en 1987 para combatir el virus de su mismo nombre, Jerusalem. Más tarde este antivirus sería vendido a Symantec, empresa que hoy conocemos como Norton. Sin embargo, con la amenaza inminente del 6 de marzo de 1992, las compañías de seguridad informática vieron una oportunidad y obligación de actuar. John McAfee estaba presente tanto en periódicos como en programas de televisión, adoptando la figura de referente para poder hacer frente al virus. Pero esto no les gustó nada a las empresas de antivirus del momento y comenzaron a desarrollar software para eliminar a Michelangelo. El día 19 de febrero, Symantec había lanzado su programa gratuito, que anunciaron a los lectores del Computer World en una página completa. Los usuarios pueden descargar una copia a través de CompuServe, acudir a un distribuidor local, pedir que te manden una o utilizar los foros de anuncios. El único problema con esto último es que muchos medios sugerían de manera errónea que Michelangelo se difundió a través de estos foros. El 28 de ese mismo mes, Red Hat Software desarrolló una versión de Norton específica para poder eliminar a Michelangelo. Se llamaba Norton Antivirus Michelangelo Edition y costaba $4,99, aunque no tuvo mucho sentido hacer esto, puesto que las copias no se enviarían pasada la fecha del 6 de marzo. Un poco raro eso. El sector parecía colapsado tratando de enfrentar a un solo virus y se dejaba entrever que los expertos sobre antivirus estaban un poco verdes en el campo. Aunque gracias al virus Michelangelo puede considerarse que este fue uno de los impulsores de la industria de la ciberseguridad, convirtiéndose en un componente esencial del ecosistema tecnológico que conocemos a día de hoy. Los días previos al 6 de marzo fueron tensos. Los medios continuaban alertando sobre la inminente llegada del ataque de Michelangelo, mientras que las empresas especializadas en seguridad trabajaban sin descanso para evitar que el peor escenario se materializara. John McAfee, por su lado, siguió apareciendo en los medios confirmando su predicción de 5 millones de dispositivos infectados en todo el mundo, una cifra afirmada con tal rotundidad que preocupaba cada vez más a todos los usuarios. El 3 de marzo, Polonia amaneció con el siguiente titular: Michelangelo, el asesino en masa que atacará el viernes. Además, en Estados Unidos, no solo la prensa estadounidense informó de que Michelangelo había invadido el Capitolio, sino que también mencionaba los problemas que tuvo con Intel con lo de Lance Pool. Dentro de Intel trataron de localizar el virus con un antivirus, pero no tuvieron ningún éxito para detectar a Michelangelo. Y si Intel estaba teniendo problemas, significaba que la cosa no estaba yendo bien. Finalmente, el 6 de marzo llegó, y con él la expectativa de un desastre masivo.
A medida que las horas pasaban, las noticias comenzaban a llegar. Lo que se mencionaba en estas noticias eran escenarios que podrían ocurrir, pero nada que midiera la gravedad del asunto. Al fin y al cabo, antes la información no navegaba tan rápido como a día de hoy. Sin embargo, por la diferencia horaria entre los países como Australia y Asia, hizo posible que la información sobre el impacto de Michelangelo llegara a tiempo para poder lanzarla en medios occidentales. Todo el mundo estaba impaciente por ver lo que Michelangelo haya podido hacer. Los usuarios compraron el periódico, lo abrieron y se encontraron con esto: Michelangelo celebra un cumpleaños tranquilo. Los titulares que se vieron durante todo el día no era el caos que estaba previsto que fuese. Curiosamente, en Estados Unidos 1.200 cajeros automáticos en Nueva York dejaron de funcionar. Poco después, una gran parte de las máquinas de lotería de Nueva Jersey también colapsaron. Los sistemas de Hilton de Nueva York dejaron de funcionar y los usuarios de televisión por cable de Filadelfia reportaron que su televisor quedó bloqueado en el canal que habían estado viendo el día anterior. Por supuesto, a todo esto se le buscó un culpable: Michelangelo. Aunque para la sorpresa de todos, Michelangelo no tuvo que ver nada con lo que estaba sucediendo en Estados Unidos ese día. Resultó que Citibank había sufrido un corte de energía que afectó a los cajeros automáticos. Un fallo informático ajeno al virus había afectado al sistema de lotería, un cable de alimentación se había cortado en Hilton y a la televisión por cable no le ocurría nada, pero la sugestión fue tal que los abonados culparon al virus. Pero entonces, ¿el virus qué había hecho? Pues te sorprenderá saber que tras todo ese alboroto y pánico que se fue construyendo meses atrás, fue pura exageración y hype promovido por los medios y los expertos. Vaya. El reportero tecnológico de AP News en ese momento, Bart Siegler, dijo que el día del desastre tecnológico resultó ser un fiasco. La historia tenía todos los elementos adecuados: un invasor con nombre sexy que podía causar estragos en una fecha límite, y las empresas que fabrican software antivirus se beneficiaron del miedo de la gente. También dijo que John McAfee fue cuestionado por exagerar las cifras de infección de dispositivos en el mundo. Él se justificó diciendo que no hubo tantos daños por el virus gracias a que la gente tomó precauciones. Tras todo esto, McAfee cambió rápidamente de estimación, de unos 5 millones de ordenadores infectados a 10.000, lo que supone un 0,2% de la estimación inicial. Una verdadera locura. No contentos con esto, Symantec afirmó que 250.000 de usuarios de todo el mundo obtuvieron la copia a tiempo de su antivirus y gracias a eso ayudó a paliar la catástrofe. Cualquier momento es bueno para ganar notoriedad. Aunque sí que hubo afectados por el virus Michelangelo. AT&T afirmó que 2 de sus ordenadores dejaron de funcionar por el virus de 250.000 ordenadores que tenía la empresa repartidos por todo el mundo. Y una bolera en Swanton que perdió la información de su liga de bolos, aunque bueno, esto no era tremendamente grave. En España, unos 3 millones de ordenadores estaban amenazados por este virus, pero afectó a cerca de 100 pequeñas compañías y a 4 organismos de la administración, entre ellos una capitanía general. La historia de Michelangelo es muy curiosa porque el pobre casi que no hizo nada y fue el claro protagonista del apocalipsis tecnológico en 1992. Los medios y la información exagerada hicieron que esa época se viviera con una incertidumbre y un miedo desmedidos, pero afortunadamente todo quedó en una historia que compartir. Como curiosidad, pese a que su método de infección era la bomba, el virus tenía un punto débil por su propia naturaleza, y es que una vez el virus se ejecuta e inutiliza el PC, también se inutiliza a sí mismo. Además, Michelangelo fue solo uno de tantos virus que había en esa época con métodos de infección curiosos. Te voy a mencionar algunos que me llamaron la atención. Jerusalén, que era un gusano que se instalaba en la RAM y cada vez que iniciabas un ejecutable, el virus se duplicaba hasta colapsar la memoria del ordenador. Lo curioso de este virus es que se ejecutaba los viernes 13. Stone, que es el virus que comenté antes, que es la versión original de Michelangelo, que tiene un método de infección que consiste en que el virus tiene una probabilidad de entre 8 de infectarlo. Eso es una locura, está guapísimo. Y por último, Chernobyl, que era básicamente un gusano que llenaba de código tu ordenador a través de ejecutables infectados, los cuales, una vez abiertos, metía todo el código donde hubiera espacio disponible para petarte la compu. Este virus se ejecutaba el 26 de abril, que casualmente fue la fecha del accidente de Chernobyl, aunque se comenta que en realidad la fecha elegida se debía al cumpleaños del autor del virus. ¿Y tú, Shataquero? ¿Qué te ha parecido Michelangelo y qué virus conoces que tengan un método infeccioso curioso como el suyo? Déjamelo en los comentarios, que estaré pendiente de vuestras respuestas y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!